Buenos días para todos. Quien les habla es Natalia, equipo de Praxedes. Inicialmente quiero darles las gracias por asistir el día de hoy a este espacio de jueves de webinar. Para el mismo nos acompaña Caterín Camargo, consultora, sobre cierre de consolidación y generación de intereses a las cesantías. De los mismos desde el sistema Midasoft. Adicional, quiero recordarle a todos que el chat se encuentra habilitado para que por favor allí nos puedan dejar todas las preguntas, dudas que presenten y al finalizar la reunión le vamos a contestar de manera aleatoria. Nuevamente les agradezco a todos por su asistencia y le concedo la palabra a la consultora. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como decía mi compañera Natalia, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el cierre de consolidados y generación de las cesantías, de intereses a las cesantías. Voy a compartirles mi pantalla, por favor. Nati me confirma si ya la visualizan. Sí, Kat, ya se puede ver. Perfecto. Webinar de cierre de año 2025. Manuales importantes para el cierre. Cierre de consolidados anual. Este es cuando nosotros no hacemos las consolidaciones mes a mes. Cierre anual por consolidación mensual. Esto quiere decir cuando hacemos la consolidación mensual y pasamos a hacer el cierre anual. Generación de cesantías al fondo y cesantías año anterior. Proceso de consolidación anual. El proceso de consolidación anual, el proceso se debe realizar de la siguiente ruta. Gestión de nómina, procesos de prestaciones sociales, transacción, consolidación anual. Tenemos un tema aquí importante. Recordemos que también manejamos calendarios julianos o comerciales. Si tenemos un calendario juliano, debemos de colocarle aquí el 31 de diciembre del 2025. Si es un calendario comercial, debemos de realizarlo 30 del 12 del 2025, eso dependiendo de la compañía. Nuevamente, gestión de nómina, procesos de prestaciones sociales, transacciones, consolidación anual. Tomamos la que dice consolidar, colocamos la fecha indicada y damos clic en consolidación anual. Aquí también la podemos hacer dependiendo de las clasificaciones y de las compañías que tengamos dentro del mismo sitio. Se debe realizar una a una. Ojo con esto y es muy importante. El proceso se demora bastante. No debemos de tener paciencia ya que es una consolidación anual. Proceso de consolidación, bueno, aquí tuve un error, no es consolidación mensual, sino anual. Al culminar el proceso, el sistema arrojará un mensaje de confirmación indicando el proceso que ya se realizó. Como les digo, esto se tarda un poquito de tiempo para poder generar el mensaje. El mensaje sale en verdecito donde nos da la satisfacción del proceso. Validación del cambio de fechas de consolidación. Después de realizar el proceso, debemos de dirigirnos a la siguiente ruta. Gestión de nómina, procesos, prestaciones sociales, registro, parámetros de cesantías. Ahí debemos de validar de que se haya cambiado la fecha. ¿Cuál fecha? Al 30 o al 31 de diciembre del 2025, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. No sé si de pronto voy muy rápido. Hacemos la validación.
encontramos aquí parámetros de cesantías y en la parte inferior de la pantalla vamos a encontrar la fecha de la última consolidación anual. Aquí debemos de tener presente que después del proceso anterior ya se debió haber realizado el cambio al 30 de diciembre del 2025 o en su defecto el 31 de diciembre del 2025. ¿Cómo podemos generar el informe para hacer la respectiva revisión? Debemos de ir a generación, a gestión de nómina, procesos sociales, transacciones, consolidación anual, en la pestaña que dice consolidación y podemos sacar el informe según la información que nosotros requeramos, ¿cierto? Entonces, informes de consolidación, validamos que la fecha sí haya cambiado, podemos hacer la respectiva clasificación dependiendo de la compañía que necesitemos generar y podemos mirar los diferentes reportes que tenemos acá. Yo les recomiendo siempre el primero. ¿Por qué? Porque este me va a generar eh, los salarios promedio. Esta es una notica que debemos de tener presente. Cuando nosotros no hacemos una consolidación mensual, debemos de hacer una revisión anual. Es mucho más extensa, ¿cierto? Entonces, si de pronto nosotros tenemos alguna diferencia en que los consolidados no nos están quedando bien, este proceso lo podemos revertir, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Debemos de ir a cambiar la fecha que teníamos del 2025 y debemos de cambiarla al 30 o al 31 de diciembre del 2024 y nuevamente realizar todo el proceso anterior que realizamos. ¿Dónde lo podemos cambiar? Como les informé, aquí en la validación de cambio de fecha de consolidación, cambiamos acá la fecha al 30 o al 31 de diciembre del 2025 y realizamos nuevamente todo el proceso. De pronto tenemos alguna preguntita, Nati, de porque como son varios manuales de los que vamos a hablar, entonces miremos a ver si de pronto tenemos alguna preguntita. Sí, Kate, sí tenemos. Bueno, dice, si el ambiente aún no lo tenemos actualizado por temas internos, en el caso de aprendices que estuvieron en etapa lectiva y pasaran a productiva, ¿hay alguna forma de modificar ese consolidado manual? Sí, pero eso ya lo deben de solicitar un caso, porque como es política y práctica de nosotros dentro de Praxis, es tratar de no hacer las cosas manuales, ¿cierto? Entonces sí deben de colocar un caso, pero sí se puede realizar. Ojo, si hacemos el cierre, pues tenemos que tener como mucho cuidado con eso. ¿Listo? Listo, Kate. Por el momento Bueno, solo es. listo. Bueno, ahora nos vamos al proceso de consolidado mensual. El proceso tiene como finalidad realizar la consolidación mensual de las prestaciones sociales mes a mes, de enero hasta diciembre de cada año. Eh, Como recomendación, y les aconsejo que lo hagan de esta forma. ¿Por qué? Porque es mm, menos traumática al fin de año, ¿cierto? Por las revisiones, porque nosotros ya sabemos que mes a mes podemos tener el consolidado al día. ¿Cuál es la ruta? Como un recorderis, se hace desde gestión de nómina, informes legales, transacciones y consolidaciones. Vemos aquí el pantallazo.
podemos clasificarlo también por compañías, ¿cierto? Colocamos el periodo a consolidar, la fecha a consolidación, ojo con esto también, que los meses de 31, los meses de 30 debemos de colocarlo. Aquí en tipo lo colocamos cuando lo vamos a hacer consolidado mensual, debemos de colocar uno a uno los conceptos. Aquí yo lo tengo global porque se hace para el cierre, pero aquí debemos de colocarle el concepto y nos abre una ventana donde vamos a traer el concepto de de todos los consolidados. ¿Cuáles? Prima, cesantías y vacaciones. Recordemos que los intereses a las cesantías no se consolidan, sino que lo hace automáticamente cuando nosotros hacemos el consolidado de las cesantías. Él automáticamente o internamente lo hace la consolidación de los intereses a las cesantías. Cierre de consolidado mensual para finalizar año. El proceso del cierre consolidado anual de prestaciones sociales se realiza por la siguiente ruta. Es la misma ruta en la cual les estaba informando del anual. Gestión de nómina, procesos de prestaciones sociales, transacciones, consolidación anual. Para las empresas que consolidan mes a mes, este cierre debe hacerse con la segunda pestaña que aparece en la pantalla, nombrada como cierre anual cons mes. Ya la vamos a ver en la siguiente presentación. Cierre consolidado mensual para finalizar año. Entonces, gestión de nómina, procesos de prestaciones sociales, transacciones, consolidación anual, ¿cierto? Y nos vamos a la segunda pestañita que dice cierre anual con mes. Listo. Aquí nos abre las siguientes pestañas que son la fecha de consolidación, nuevamente, 30 de diciembre del 2025. Buscamos la división o la nómina que vamos a trabajar. Actualizar fechas del último consolidado y cierre anual por consolidación mensual. Ojo, con este consolidado mensual deben de estar todos los meses cerrados. Esto es una nota súper indispensable que muchas empresas nos las dejan abiertas y puede que al final de año tengamos algún error. Después de hacer el proceso anterior, me va a generar un mensaje. El cierre anual del consolidado mensual se realizó correctamente. Se actualizó la fecha del último consolidado. Con esto verificamos de que ya cerramos todos los consolidados del año. Nuevamente nos vamos, después de haber ejecutado el proceso anterior, para poder visualizar de que si nos hizo el cierre, nos vamos para gestión de nómina, prestaciones sociales, registros, parámetros de cesantías, validamos que en el sistema nos haya cambiado en el cambio de fecha el último consolidado anual. Miremoslo acá, ¿cierto? Bueno, de este cierre mensual, de pronto tenemos alguna preguntita, Nati. Sí, Kate, sí tenemos. Dice, si se hace con la primera y no con la segunda pestaña, ahí se podría pasar o se puede hacer el otro cierre sin problema. En caso de en caso de que consolidemos mensual. Lo ideal es que si lo vienen haciendo mensual,
deben de colocar un poquito como de, ese es un proceso que es muy rápido, pero que debemos de tener cuidado, ¿cierto? Porque por eso es la finalidad de cada uno, el anual y el mensual, ¿cierto? En caso de que de pronto también por problemas hayamos metido como la manito donde no debemos de venir a hacer la actualización aquí, se la recomiendo, ¿cierto? Hacemos la misma validación, cambiamos la fecha al 2024 y posteriormente hacemos el mensual como debería de ser. Eso es como consejo, ¿listo? Listo, Kate. Hay otra y es, ¿a qué hace referencia en el campo de visión en el módulo de cierre consolidación mensual? En la división es las compañías que nosotros podemos tener dentro del mismo lugar, ¿cierto? Porque podemos tener varias nóminas. Esa es la diferencia. Dice, em, tenemos las cesantías del 2024. En estado 2 no nos actualizó a estado 3. El cierre se realizó normalmente. Déjame esa, ya la contestamos a finalizar. ¿Listo? Porque Listo, no es del consolidado, sino como del cierre. ¿Listo? listo, dale. Vale, gracias. Bueno, a ti. Generación, se me fue aquí, generación de cesantías a los fondos. Importante y como recorderis, debemos de tener registrados todos los fondos de cesantías de nuestros colaboradores. Esto es importante para poder de que nuestro plano, la generación de los intereses y las cesantías estén de forma correcta, sobre todo si lo vamos a hacer directamente desde el sistema, ¿cierto? Entonces, como recorderis, debemos de hacer el registro. ¿En cuál ruta? Gestión de nómina, procesos de contratación, transacciones, registros de empleados, datos complementarios y fondo de cesantías. Entonces, aquí como vemos en la imagen, en el registro de empleados, marcamos los colaboradores y en datos complementarios. Datos complementarios nos abre otra ventanita, que es la siguiente. Registros de empleados. A mano izquierda de nuestro computador vamos a encontrar fondo de cesantías. Registramos el fondo de cesantías. Entonces, si no lo tienen registrado, buscamos aquí el fondo, que nosotros ya los tenemos parametrizados, guardar e inmediatamente nos aparece acá, ¿cierto? Si tenemos cambio, podemos editarlo o eliminar. Yo recomiendo siempre como guardar para tener como un historial, ¿cierto? Bueno, posterior a lo que al registro de los fondos de cesantías, para poder hacer la generación de las cesantías y de los intereses a los fondos, debemos de tener lo siguiente. Debemos de crear el calendario anual. Este calendario anual, nosotros ya habíamos tenido un webinar sobre los cambios de año. Sin embargo, pues acá le vamos a hacer como un recorderis donde la ruta donde los vamos a ingresar o los vamos a crear. Gestión de nómina, procesos de configuración, tablas de referencias, calendario anual, ¿cierto? Buscamos la compañía. Si tenemos una nómina quincenal o semanal, porque todavía tenemos compañías que manejan nóminas semanales,
debemos de marcarlo como anual. Si son mensuales, entonces marcamos nómina mensual. Él automáticamente me trae aquí el periodo inicial. Fecha inicial 01/24 del 2025. Fecha final 01/2025. Importante, creamos de una vez los calendarios contables y calendarios de autoliquidación y escogemos las nóminas que vamos a crear. Listo. Ya hicimos la creación de nuestro calendario anual. Ahora, como muchas empresas van a pagar los intereses a las cesantías que ya generamos o que ya están consolidados, debemos de hacerlo en el periodo 2026-01/01 del mes 1, ¿cierto? Para proceder a esta generación de los intereses del 2025, que se pagarán ahorita en el 2026, el proceso es la siguiente. Nos vamos a gestión de nómina, procesos de liquidación, generación de novedades a nómina, seleccionamos la nómina, el periodo a procesar y la opción que vamos a indicar es el de prestaciones sociales, cesantías. Damos general o damos un clipcito en general y él me va a abrir la siguiente ventana. Él nos va a decir, seleccionar las novedades de cesantías a generar. Como ya hicimos un consolidado, decimos que generar cesantías consolidadas y pagar ambas. Él automáticamente esta no me la deja habilitar, ¿cierto? Entonces, consolidados y cerrar. ¿El qué hace? Va y me genera los intereses a las cesantías en el periodo que acabe de escoger. ¿Cómo hacemos la validación? La validación del cambio del estado de concepto se puede realizar por el módulo de gestión de nómina, proceso de prestaciones sociales, registro, registro manual de cesantías y él automáticamente me debe de quedar en estado 2, ¿cierto? Creo que esa era una de las preguntas que teníamos ahora. Este estado me debe cambiar, ya pago es cuando nosotros realizamos el pago de la nómina, ¿cierto? Y hacemos de la nómina o el periodo donde vamos a hacer el pago de los intereses a las cesantías y cerramos el periodo. Recordemos entonces, gestión de nómina, procesos de prestaciones sociales, registro, registro manual de cesantías y podemos verificar aquí por fecha, fecha de liquidación, porque me va a salir obviamente muchos registros. Podemos buscarlo aquí por fecha y podemos visualizar de que ya tiene la fecha de liquidación al 30 de diciembre del 2025 y que nos colocó un estado 2. Después de hacer esa validación, vamos a hacer la generación del plano de pago de cesantías a los fondos. Ya tenemos todo cerrado. Recordemos también de que muchas empresas hacen anticipos de cesantías. Si nosotros ya tenemos este cierre, ya no pueden hacer eh, mm, anticipos, ¿cierto? Porque es el cierre de año. Si de pronto necesitan hacerlo, ya tocaría hacerlo de forma manual, pero es un riesgo que se puede correr internamente dentro de cada compañía, dependiendo también de las políticas de la compañía. Bueno, generación de cesantías a los fondos. Debemos de tener presente los siguientes pasos. Primero,
Se debe crear una carpeta donde van a quedar generados los archivos que vamos a realizar durante este proceso. Segundo, verificar que tengan creadas las siguientes variables de usuario por la siguiente ruta: gestión de nómina, procesos de configuración, variables de usuario. La variable que debemos de tener presente en este momento es la MLPS ARCH, que es archivo SOI. Editamos el campo y le vamos a colocar el nombre del archivo. Este nombre del archivo debe tener una extensión de TXT. Les recomiendo, pues, para que tengan presente, 2025, cesantía soy, o como ustedes lo quieran llamar también, y archivo con extensión TXT. Si aún no tienen, se deben de crear en la siguiente ruta, en esta rutica que les estoy informando aquí: gestión de nómina, procesos de configuración, variables de usuario. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Gestión de nómina, procesos de configuración, variables de usuario. Buscamos la variable que les informé en la anterior diapositiva. De no tenerla, se crea. ¿Por dónde lo creamos? Por acá, por este más, que es agregar. Colocamos la variable, que es este nombre, y como dato le vamos a colocar el nombre del archivo que vamos a crear, ¿cierto? La descripción es archivo para los fondos de AROS. Si de pronto ya lo tenemos creado y vamos a cambiar el dato o la extensión del archivo que vamos a crear, por esta parte de acciones, le damos en los punticos y le damos editar y cambiamos el nombre. Adicional a lo anterior, debemos también revisar estas variables. Estas variables las van a encontrar también en los manuales que ya se están entregando. Si de pronto no les ha llegado o los necesitan, deben de colocar el casito para lo solicitan y ya internamente se los estarán enviando. Las variables LMP de archivos OIL que estábamos mirando en este momento, LMP, que es archivo del Fondo Nacional del Ahorro. Este se hace por aparte, que recordemos que es un fondo eh, aparte, ¿cierto? No es de los fondos privados. MLP, OG del fondo, visualización de la generación de las cesantías al fondo, con dato 1, si necesitamos mirar la parte del debug. LMPS, ACUMCES, que son los acumulados de las cesantías, si manejan en un periodo adicional o si no lo manejan. Preferiblemente que sea en un periodo adicional, perdón. Entonces debe de tener dato S. CES de fondo, FNC de fondo. Fondos para pagos parciales debe tener como dato 2X. LMPS, fondo del Fondo Nacional del Ahorro, debe estar en 01. Y PROCOD, fondo, códigos de los fondos, debe estar en 01 también. En las compañías ya deben de estar creados estos variables, es para como hacer una revisión de que sí esté. Listo.
Con lo anterior, también debemos de tener presente de que los fondos de cesantía deben de estar creados. Eso todo en el manual también están. Es como una revisión que deben de realizar, que los fondos estén bien creados, de que tengan sus códigos para poder garantizar de que este proceso nos quede de forma correcta. Posterior a esto, debemos de dirigirnos a la siguiente ruta. Gestión de nómina, procesos de configuración, tablas de referencia, variables de usuario. Allí debemos de filtrar por la opción uso. Buscamos el nombre del tercero, como aquí en la imagen nos está mostrando. Entonces, vemos que es gestión de nómina, procesos de configuración, tablas de referencia, variables de uso y en la parte del filtro buscamos uso y colocamos tercero, ¿cierto? Cuando decimos tercero me va a traer los fondos o esta variable, perdón, esta variable y me va a decir que está el código del fondo, el tercero. Esto es una variable que debe estar configurada. Y como valor debemos de colocarle como dato 00. Si de pronto no lo tenemos creada, lo vamos a crear de la siguiente manera. Vemos acá, variable uso, ¿cierto? Perfecto. Lo creamos, dos puntos, código del fondo, tercero, alfanumérica y como dato está 00. Esto es una variable que necesitamos para la generación del archivo plano cuando vamos a hacer los pagos de las cesantías a los fondos. Teniendo las validaciones anteriores y después del cierre del consolidado anual, hacemos la generación de los pagos en la siguiente ruta, de los planos, perdón. Gestión de nómina, procesos de prestaciones sociales, transacciones, consolidación anual, fondo, relaciones de fondo de cesantías y generación de planos, tal cual como lo tenemos acá en la imagen. Venimos a la cuarta pestañita, relaciones de fondo de cesantías, generación de planos. Vemos que acá, bueno, aquí debe estar 2025, este es un ejemplo. Relacionamos las compañías, ¿cierto? Las nóminas que tenemos o las compañías que tenemos y generamos. Él automáticamente me va a generar un plano. Ojo con esto, debemos de tener las ventanas emergentes activas porque él me va a generar una ventana adicional y me va a generar aquí los archivos. ¿Dónde está la ruta? Perdón. ¿Dónde está la ruta? La que ya colocamos dentro de la variable en variables de usuario, ¿cierto? Aquí lo vamos a generar dependiendo de los fondos. Entonces vamos a colocar el fondo desde el fondo, si lo hacen con un archivo completo o si lo hacen, digamos, también separado, también lo pueden realizar. Entonces, aquí tenemos como ejemplo Colfondos, ¿cierto? Fecha de consolidación debe decir el 30 de diciembre del 2025. También el archivo que colocamos, el nombre del archivo, colocamos aquí también, eso automáticamente me lo trae, pero debemos de verificar, ¿cierto? El encabezado y me da generación del archivo. Cuando ya realizamos la generación del archivo, los planos me quedan de la siguiente forma. Los planos quedan guardados, como les decía anteriormente, deben de tener las pantallas emergentes activas y me va a generar
una pantallita donde dice que ya están los archivos listos. ¿Podemos abrirlos para hacer la verificación? Sí, claro, lo podemos bajar y hacer la respectiva verificación para poder hacer el pago, pero ya quedan los archivos listos para subirlo a los operadores. Listo. Mm, Dejemos las preguntas para lo último referente a estos dos temitas que ya vimos. Listo. Vamos para las cesantías año anterior. Ojo con esto, debemos de tener creado los conceptos para poderlos aplicar. Esto es una revisión que debemos de hacer, obviamente, para, para hacer el proceso. Nosotros habíamos tenido un webinar sobre el tema de la revisión de los conceptos. Entonces, procesos de configuración, conceptos, esta es la ruta, conceptos de nómina. Buscamos, eh, muchas veces están alfanuméricos o numéricos y debe de tener cesantías año anterior, como tipo 1 y con una política LQ003. Debe validar que el concepto tenga la política LDF1, definitivas cesantías en el campo para la liquidación definitiva. Esto es para hacer el pago de las cesantías año anterior o para tener para los intereses del año anterior. Para el pago de los intereses del año anterior debe existir también un concepto igual a las cesantías del año anterior. Entonces aquí tenemos también el concepto. Intereses del año anterior debe ser un tipo 1 y una política LQ003. Importante, me voy a volver un poquito. Aquí tenemos que el concepto es el G005 y posterior es el G008. Esto es importante porque las cesantías deben de ser primero, el código debe ser primero a los intereses a las cesantías. Esto es importante. También debemos de revisar que debe de tener una política LDF002 que son definitivas de intereses a las cesantías. Esto para la generación de los intereses a las cesantías. Para estos conceptos se manejan unas variables que debemos de tener presente en la generación del cálculo. ¿Cuáles son? LDF, red fija con dato de la última consolidación. Importante lo que les he reiterado, debe ser o 30 o 31 de diciembre, eso dependiendo de la consolidación que ya se hizo, ¿cierto? LDF full cons, también debemos de mirar la fecha, si estamos con 30 o 31 y dependiendo de la consolidación. Y LDF tomar CENCOM debe estar en dato S. Bueno, muchas gracias por la atención. En este momento ya vamos a iniciar con las preguntas que tengan. Bueno, Kate, gracias a ti. Entonces, inicia las preguntas. Dice, para la consolidación anual, ¿se debe hacer cierre? Para la consolidación anual debemos de tener todos los periodos cerrados, absolutamente todos, tanto de consolidados como periodos de nómina, vacaciones, liquidaciones, absolutamente todo, todo, todo debe de estar cerrado porque iniciamos un año nuevo. Entonces, con el consolidado del cierre, perdón, con el consolidado anual hacemos el cierre completo del año.
Dice, ¿el registro del fondo de cesantía se puede hacer masivo? Sí, se puede hacer masivo, pero hay que hacer un query y eso deben de hacer la solicitud y montar un ticket. Sí, pero sí se puede realizar, eso lo pueden hacer. En tal caso, se me retira alguien, puede eliminar la nómina generada, el valor a pagar por intereses e incluirse en la liquidación. Sí, claro, sí lo puede realizar. Es más, eh, antes de, si digamos una persona antes del 15 se retiró, le recomiendo hacer la liquidación antes de hacer la generación del cierre anual y para poder hacer el pago de la liquidación y te quede ahí. Pero es la recomendación, hacer primero la liquidación definitiva de la persona que se retiró. Para realizar la integración nómina electrónica de diciembre 2025, ¿puedo hacer la consolidación anual? Sí, claro. Sí, lo deben de hacer para que los consolidados queden en la nómina electrónica. Deben Para de hacer crear eso. Perdón. Para crear los periodos, no, tranquila. Para crear los periodos de nómina 2026 es necesario cerrar año y consolidar antes. Sí, señora. Sí. Bueno, cuando se hace el pago de los intereses para algunos empleados no le cambia el estado, ¿cómo se puede corregir esto? No le cambia el estado. Debemos de revisar cómo se hizo el proceso, porque él automáticamente cierra. O sea, le cambia el estado del estado uno al estado 2. La consolidación y cuando nosotros ya hacemos el cierre de la consolidación, él le pasa a estado 2. Hay que revisar si de pronto hay algo que dentro del sitio de ustedes se esté generando o mirar el proceso cómo se está realizando también. Listo. ¿Cómo se tramite la consolidación? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se transmite? No entiendo. ¿A qué se refiere? Si nos puede de pronto ampliar la pregunta. Bueno, seguimos con la siguiente. Puedo primero crear periodos de nómina y hacer incrementos antes de hacer estos procesos de consolidación. Lo No. anterior, No, no se puede porque nos toma el último salario. Debe ser antes de cambio de salarios. en caso de luego de hacer el cierre de consolidación de diciembre y hay alguna diferencia en el pago final del valor de cesantías, este se puede corregir aún estando cerrado el consolidado. Habría que montar el ticket, pero de pronto sí se puede hacer el arreglo por la parte de cesantías manuales. Se podría hacer, pero pues no se lo aconsejo, ¿cierto? Porque es algo muy manual. Y sí es preferible que de pronto coloquen el ticket. Van a explicar cómo se realiza la conciliación de vacaciones. El consolidado de vacaciones se hace normal el mensual, se hace el cierre por acá por el mes a mes. Permítame, ya les digo. Este consolidado de acá, tú lo cierres, pues no sé si se cierra al 30 y acá colocas, eh, dame un segundo, yo ingreso acá, les explico desde acá, desde el sistema. Ay, consolidaciones.
Permítame que ya me cerro esto. Gestión de nómina, procesos contables, informes legales, transacciones y nos vamos para consolidaciones. Buscamos la compañía 2025. Aquí automáticamente me lo trae la fecha. Si lo hacen al 30 o al 31 de diciembre, el concepto y buscamos el concepto. Perdón. Consolidación. Consolidación de vacaciones generamos, él automáticamente empieza a procesar y me abre otras ventanitas acá. Al abrir una ventana, abre una que es verdecita y dice cierre. Le damos cierre y ya nos queda cerrado el consolidado de vacaciones de, eh, del consolidado de vacaciones. Ese es el único cierre que se hace para consolidación de vacaciones y de PRIM. Recordemos que para iniciar año, en las compañías que tienen cambio de fecha debemos de buscar el concepto de la prima y cambiar fechas, ¿cierto? O tenemos también, que eso también se vio en un webinar ahorita terminando diciembre, el cambio de las fechas o la homologación. Ese es el único cierre que se hace para vacaciones y para prima. Bueno, el consolidado mensual de los aprendices me genera inconsistencia en los días, ya que lo está tomando desde la fecha en que ingresó el aprendiz y no desde que entró en vigencia la reforma. ¿Qué cambio debo hacer para que consolide correctamente? Importante revisar las fechas. Aquí voy a tomar cualquier empleado, gestión de nómina, procesos de contratación, transacciones, registros de empleados. Digamos que este es un aprendiz, ¿cierto? Nos vamos para, permítame un segundo. Fecha de cambio de ley 50. Cambiamos la fecha. Desde acá nos empieza a hacer la consolidación. Este es el cambio que debemos de hacer para que me tome el consolidado a partir de la fecha y me haga consolidación desde esta fecha, porque ellos cambiaron. ¿Listo? Listo, Kate. ¿Cómo se realiza la transmisión de esas consolidaciones en nómina electrónica? ¿Cómo se hace la transmisión en el consolidado? Con el consolidado debe quedar ajustado. Se hace en un periodo adicional si lo desean. Lo pueden realizar desde ahí y lo transmiten. Listo, Kate. Por el momento no tenemos más preguntas. Perfecto. Igual recuerden Gracias, que Kate. ya tenemos los manuales. Deben, si no les han llegado, por favor, solicitarlos, colocando un ticket y estamos a disposición de lo que ustedes necesiten. Listo, Kate, gracias. A ustedes, muchas Entonces, quiero gracias por su recordarles, atención. Perdón. bueno, quiero recordarles a todos que Webinar se encuentra haciendo en nuestros canales de YouTube. Pueden encontrarlos todos los webinars que se han realizado hasta la fecha. Nuevamente les agradezco a todos por su asistencia, por su participación y les deseamos un excelente día. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego igualmente, Kate.